que no fueron construidas para salir ni para entrar. Nada es sencillo. Hasta las 16 horas, Buscando Puertas, por Radio UNLA. El domingo 31 de mayo a las 20:30, en el Cine Gaumont, se presenta el documental La pintura del futuro, de Alejandro Mali. La sinopsis dice: Edgardo Marranti pinta guiado por seres de otras dimensiones. Cuando comenzó, su familia y amigos creyeron que estaba loco, y él también. En busca de respuestas, emprendió un camino de autoconocimiento que confirmó sus experiencias, y hoy su misión es clara: pintar y, a través de sus cuadros, revelar un legado místico para una humanidad futura. El documental es de Alejandro Mali, que es diseñador de imagen y sonido, recibido en la UBA, y que está en línea. Alejandro, ¿cómo estás? Acá te saluda Juan. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. Faltan unos días, pero ¿hay ansiedad por el estreno? Y por supuesto, por supuesto. Por suerte estoy dando entrevistas, me están dando bola, así que bueno, estoy remaquinándome. Se estrenó en el Bafisi ya, ¿no? Se estrenó el Bafisi del año pasado, ya, sí. O Y sea que estuve en este verano estuve en el Festival Alienígena en Capilla del Monte. 2 puntos. Festival Alienígena. Sí. ¿Qué es el Festival Alienígena? El Festival Alienígena, bueno, sucede hace ya bastantes años en Capilla del Monte y no es obviamente no es un festival de cine, es un festival general, ¿no? Hay películas y van bandas, y alienígenas. Hay desfile de disfraces, esas cosas, abducciones. En vivo. Sí. Contame, tiene como 2 partes la pregunta. Uno, contame un poco de qué va el documental, y después te voy a preguntar cómo llegaste hasta esa historia. Podés contestarlas en el orden en el que vos quieras, ¿eh? Vamos a ser prolijos. El documental, bueno, un poco contaste, habla sobre Edgardo Marranti, el protagonista, que es un hombre común, o no tan común, por lo que vamos a decir ahora, que desde muy chico tiene visiones, apariciones de seres, bustos, cabezas, paisajes, que bueno, ya de chico se le aparecían, y bueno, siempre le generó mucho miedo, y así periódicamente hasta que, pasado su adolescencia, y ya como, no sé si cansado de estas visiones, como queriendo exteriorizarlas o compartirlas, se decidió a pintarlas, y él no tenía ni idea de la pintura, no sabía nada, no le gustaba, no era para nada su hobby. Simplemente la única herramienta que tenía para materializar lo que veía era la pintura. Entonces se animó a empezar a pintar. Y a partir de esa primera vez, le sucedió que como que se sentía como la pintura automática, ¿no? Como pintaba solo, o sea que los brazos se le movían solos, y bueno, la forma de pintar al óleo, que tiene sus complejidades, ¿no? Y secretos, todo se le reveló así en la cabeza, de golpe. Y así es como, y bueno, y ya desde el inicio ya empezó a pintar con una técnica bastante buena para no saber absolutamente nada, y así comenzó este recorrido como de pinturas automáticas, pinturas guiadas por seres de otras dimensiones, o hermanos mayores también, como él lo llama. Y bueno, el documental trata sobre esta persona, Edgardo Marranti, y bueno, esto que le sucede, las dudas al comienzo, las dudas también de su entorno, de qué le pasa a Edgardo, está loco o no. Esa duda también se mantiene hasta el final del documental, trasladada al espectador. Bueno, lo que estás viendo es razonable, no es razonable. Y bueno, y la película aborda... La familia incluso, en algunos momentos, claro, manifiesta la duda. Sí, toda la familia, los amigos. Él, de hecho, también, bueno, cuando todo tu entorno piensa que estás loco, vos también empezás a pensar, bueno, no estaré loco. Entonces, él ya tiene 60 y largos. La película aborda todo este periplo que hace, digamos, tanto externo como interno, ¿no? Como porque él viaja a un lugar recomendado por una entidad terrenal, ¿no? Que era Pedro de Romaniuk,
Romaniuk era, para los que no saben, es como el la entidad más rigurosa con respecto a OVNI en Argentina, previo a Fabio Serpa, ¿no? Fabio Serpa, de hecho, fue más discípulo de él. Bueno, Es un este proto Romaniuk Fabio Serpa. claro, sí, no, y más también, ¿no? Sí. Y Romaniuk lo manda a un lugar que queda en Uruguay, Salto, que era conocido como el ovnidromo de Salto. Lo manda a esta estancia donde, bueno, como dije antes, se lo conocía como el ovnidromo. Era un lugar donde todo el tiempo parece que había presencias. Y bueno, Edgardo en ese terreno, en ese territorio, bueno, fue con miedo obviamente, porque bueno, todavía no sabía qué le pasaba y lo que pasó ahí fue más extraordinario todavía, como que se le confirmó todas sus dudas. O sea, él no estaba loco, él realmente veía, se le aparecían más seres, más mensajes, etcétera. Y entonces ahí entendió que la pintura era un mensaje, era una misión de su vida, y se dedicó a pintar, y hoy tiene miles. No sé, hoy hablé con él y dijo, lo escuché hablar en una entrevista, dijo que tenía como ya 5.000 cuadros. O sea, él no para de pintar, y es su misión. Por ejemplo, su misión en el sentido material y espiritual. Material no en el sentido del plata, justamente, y eso es lo que hace muy verídica su historia, verídico él como persona. Él, estos seres también le dijeron que los cuadros no son de él, que no los puede firmar, que no él se anteponga su ego sobre la obra y que ni siquiera los venda. Y él tal cual, no los vende. O sea, imagínate, hace más de 40 años que pinta estos cuadros, le han ofrecido miles de dólares por un cuadro y él no los vende, ni siquiera los firma y te repito, dice que ni siquiera dice que son de él. Él se considera un copista, él copia lo que ve. Y Bueno, de esto trata la película y bueno, de los pasos que da por su vida hasta el día de hoy, donde en el documental todavía se puede intuir alguna presencia. ¿cómo te enteraste de la historia? Vamos a la segunda pregunta. Bueno, yo particularmente desde hace, no te digo de chico, pero ya terminando la adolescencia, en mis 20, como que ya me empezaron a interesar todos estos temas, ¿no? No solo OVNI, el arte en general, el OVNI, lo raro. O sea, siempre perseguí estas miradas distintas por fuera de la normalidad, ¿no? Eh, Siempre me parecieron muy interesantes, muy ricas, que aportan colores a nuestro arco iris que son más extremos, menos convencionales, y que nos dan información única, ¿no? De dónde estamos parados. Entonces me interesan esas voces, y eso ya por mi curiosidad, ¿no? Y después en concreto yo llegué a Edgardo, o sea, la primera pintura que vi de Edgardo fue también siguiendo estos pasos eh, a través de los Reynolds. Reynolds es una banda argentina, para quien no nos conoce, es una banda argentina de música drum, experimental, psicodélica, noise, o sea, conceptual, tienen varias aristas. Son muy conocidos en ese ámbito internacionalmente, ¿no? Son muy respetados, tienen muchos discos, es una banda grosa en ese ámbito. Y ellos tenían, y también tienen toda su cosmovisión, ¿no? Porque el líder de la banda tiene síndrome de Down y nada, tienen toda una cosmovisión también que se podría entender como la otra parte de los cuadros de Edgardo, ¿no? Como tienen algo que conviven. De hecho, son amigos, ¿no? Los Reynolds con Edgardo. Bueno, a través de los Reynolds llegué a Edgardo porque ellos tenían varios discos que en sus tapas tenían cuadros de Edgardo, y de hecho en el estudio de ellos había un cuadro de Edgardo. Ahí fue la primera vez que vi las pinturas, y ya sin saber nada de la historia de Edgardo me alucinaron. Dije, wow, ¿qué es esto? Que quiero saber más ya. Y ahí fue como lo indagué a Edgardo, porque bueno, él ya en ese momento tenía su página de internet donde contaba su historia y había más cuadros, y también en YouTube, porque Edgardo, eh, dentro del ámbito de lo que es lo OVNI, los congresos de ovnilogía, es conocido porque desde como de
mediados de los 80, que anda por esos lugares y es conocido. Entonces había bastante material de él. Entonces ahí es como también empecé a conocer su historia y dije, wow, quiero hacer un documental con él. Después lo contacté. Él en ese momento viene el Bolsón, pero vine un par de veces a Buenos Aires, entonces ahí lo vi y entablamos una pequeña amistad de a poco. Y bueno, así fue como se armó esta historia. ¿Y tuviste mucho tiempo haciendo el documental, filmando y demás? Haciendo propiamente el documental, no, lo hicimos, fue bastante expeditivo, por suerte, y bueno, trabajamos por ello, no, por suerte no. Desde que tuve el proyecto hasta que llegué a terminarlo, pasaron bastantes años, porque lo que me pasó es que, bueno, lo logré hacer con apoyo del Inca, este documental. Sobre la hora. Y es sobre la hora, digamos, sí, la verdad que entró ahí de los últimos proyectos de la gestión anterior. Pero bueno, el proyecto yo lo había presentado como 3 veces y a otras instituciones, y siempre cuando me rechazaban siempre lo volvía a reescribir porque yo estaba convencido, estaba enamorado de este proyecto. Pero a su vez tenía un Alejandrito en la oreja que me decía, estás presentando un documental sobre alguien que dice que pinta guiado por seres de otras dimensiones, va a ser difícil que te den plata por eso, ¿no? Era como que tenía ese pequeño auto boicot, pero la verdad que mi Alejandrito, el que iba para adelante, tenía más fuerza y estaba enamorado del proyecto. Dije, no, bueno, esto tiene que salir. Y así fue como lo fui reescribiendo. Y bueno, también con el paso de años y más conocimiento de Edgardo, era como que tenía mucho más aplomo en el proyecto. Entonces, más convencimiento. Entonces, bueno, eso fue lo que llegó evidentemente al Inca que para lograr el apoyo. Después del estreno el año pasado en el Bafisi, ¿qué respuestas tuviste de los que la vieron y demás? Y nada, bueno, la verdad que estoy teniendo respuestas muy, muy buenas, muy gratas. La verdad que me está sorprendiendo. Hablan de una película hipnótica y no sé si la viste con esa conciencia, pero cuando leí la palabra hipnótica como que me resonó positivamente. Dije, qué bueno que se vibre eso. Es que arranca no sé si existe el concepto de spoiler, eso es una discusión aparte, pero digo, en todo caso, son los primeros segundos de la película. Arranca, Sí, el inicio es un poco esas técnicas de hipnosis, ¿viste? Que te mueven un objeto adelante de los ojos, sí. Con la pasada de los cuadros y de las imágenes y de los dibujos, incluso en un plano que está adentro del cuadro, no es que mostrás el cuadro entero, sino que vas a un detalle y lo recorres y pasás a otro. Puede ser que ahí arranque una especie de hipnosis. Sí, quizás... no sé si era voluntaria la hipnosis, pero bueno, bienvenido sea. En todo caso, fue un trabajo desde mi gusto, desde mi búsqueda, de lo que a mí me gustaría ver en cine. Y bueno, y la verdad que para mí el cine ya de por sí tiene algo hipnótico. Entonces, la doble hipnosis me gusta sumergir, proponer un clima. Y bueno, la verdad que esta historia daba para eso. Porque, bueno, el principal desafío en esta historia era acompañarla con los recursos cinematográficos, ¿no? Porque la historia está muy buena, pero bueno, casi todo lo que dice Edgardo, medio que lo puedes leer, ver en YouTube, etcétera, pero y ya es fantástico, pero acompañar visualmente, audiovisualmente, esa historia, ¿no? Como aportarle desde mi oficio de director todos condimentos, atmósferas, climas, sonoridades, silencios para estar a la altura de una historia tan mágica. Si el cine es una especie de hipnosis, el inicio de las películas siempre tiene algo de inicio de ese proceso, ¿no? Donde te llevan a otro lado. Vos, el principio del que hablábamos recién, ¿lo pensaste particularmente? ¿Te gustaba que arranque por ahí? Porque si vas a hablar de una persona que pinta, arrancás mostrando la pintura, ¿o cómo fue ese proceso? Sí, la verdad que eso ya me había gustado desde hacía ya años, porque digamos, cuando presentaba la carpeta con el proyecto, con el guión, hacía un pequeño teaser, ¿no? Un pequeño tráiler de lo que podría llegar a ser, y ya había encontrado esa forma justamente la música es de Reynolds,
Y, o sea, eso ya algo que ya había encontrado que no negociaba, ¿no? Eso ya me gustaba, entrar así, empezar así, que la música tenía que ser de Reynolds, ya lo había encontrado hacía rato. Este no es el primer documental que haces, hay uno de hace unos años, ¿Dónde estás negro?, que Sí. habla de Chessman y Chirolita. Sí. ¿Dónde se puede ver ese documental? Tal vez hay alguna generación que no conoce lo que era un... Contanos. Más fácil, lo iba a contar yo, pero ya que está vos que hiciste el documental, ¿no? Chessman y Chirolita, bueno, yo creo que mucha gente ya conoce el término Chirolita, pero hay mucha gente que no sabe dónde por ahí viene. no saben, claro. Chessman y Chirolita fue el dúo de ventriloquía más importante de la Argentina, porque estuvo durante décadas brillando en la televisión. Hablamos de una televisión, de la primera televisión casi. Trabajó con Soldán, o sea, él estaba en... Soldán en ese momento no era como decirte, no sé, Tinelli, qué sé yo. Sí. Hablo de los 60, 70, ¿no? Y bueno, y Chessman y Chirolita incluso siguió teatro, o sea, realmente un dúo muy exitoso, dúo porque hombre y muñeco. Eso fueron Chessman y Chirolita. De hecho, también editaron un disco. Y el documental habla de ellos, habla con su historia, pero también habla de los ventrílocos actuales. Y el documental lo que indaga, ¿Dónde estás negro?, es la particular relación que tienen los ventrílocos con sus muñecos, tanto Chessman, que tenía con Chirolita, como que a todos les pasa algo. Y hay todas historias muy, muy particulares y va como del llanto a la risa todo lo que sucede en ese documental. Y se puede ver, sí, está en Cineplay, está gratuito, se ve en Cineplay, y también lo pasan cada tanto en Cinear. Bien, perfecto. Ahí tienen para ver la película previa, que está muy bien. La vi hace mucho, pero me acuerdo que me había gustado mucho en aquel momento. Lo vi hace mucho porque tiene 10 años más o menos, 9, 11. Ya estamos en 10 años, sí, en el 2016 las estrené. Justo el otro día me acordaba porque estaba viendo un Todo por 2 pesos y tienen como una especie de chiste de Chessman y Chirolita con Beto Toni, ¿no? Beto Toni, su muñeco. Sí, Beto Toni. Sí, él está bien. Sí, claro, él está bien. Bueno, escúchame, entonces se presenta el domingo a las 8:30 en El Gomón, el último documental. ¿Expectativas para ese día? ¿Para la pintura del futuro? Y muchas. Llenar. ¿Es la sala de abajo o la de arriba? Es la María Luisa Benberg. No sé cuál, si es la de arriba o la de abajo. Pero las dos son grandes, en todo caso. Sí. Es una muy linda sala, es un muy lindo cine. Buen momento para ir a verla. Y bueno, la verdad que es una película que, bueno, obviamente que está muy buena, pero... Bueno, como todas, pero realmente es una película que vale la pena mucho verla en pantalla grande, claro, porque se ven los cuadros en pantalla grande, la música es muy importante en la peli, como decía antes, había que acompañar hasta la altura de todo la magia y el misticismo que desprenden de los cuadros de Edgardo, y la música, bueno, creo que la acompaña bastante bien. Vas a estar ahí, imagino. Es una hipnosis. Sí, claro. Sí, voy a estar ahí, así que me pueden ver, podemos charlar, así que todos bienvenidos. ¿Cómo te llevas con ese momento de exposición? Un director en general no está muy expuesto. No, pero no, me gusta porque me gusta también al espectador lo que le pasa, porque en el cine es muy poco común estar con alguien de la película, claro, en el teatro, incluso en la pintura, incluso, no sé, en todas las demás artes es por ahí vas a la muestra y está el pintor, pero en el cine es menos frecuente, así que me gusta poder brindarme y me gusta hablar en película y que me pregunten, así que bienvenidos. Porque el cine en general sucede en muchos lugares al mismo tiempo. Digo, sale un libro, se presenta el libro, se presenta en un lugar, un día a una hora con una copa de vino o lo que sea. El teatro también. Ahora, la película tal vez se estrene en este 2026. Tenemos unos estrenos un poco extraños que son eventos de un día. No sé si en el caso de la pintura es el domingo nada más o si va todo bien sigue. Bueno, sí, las dos cosas. Si va todo bien sigue, pero todavía yo no lo tengo confirmado. Hay que tratar de que vaya todo bien. Para eso estoy Claro, estoy trabajando para eso, por eso estoy... Para la primera parte. Generando ruido.
claro, generando ruido para la peli, para que vaya muy bien la primera función. Y bueno, por la verdad que lo que más me gustaría es poder seguir ahí en cartelera, porque bueno, uno trabaja tanto, tiene tantas expectativas, tanto amor por el proyecto, que después está bueno que sea reconocido y que la gente pueda ir a verlo. Para eso trabajo, ¿no? Para que la gente vaya a ver la película. Sí tiene, decía algo en este caso, estos estrenos casi únicos, que sí transforman algo que sucede en muchos lugares al mismo tiempo, como pasaba antes. Si hubieras estrenado esta película hace 7 años, capaz que la estrenaban en 5 espacios Inca a la vez. Entonces no podías estar en los Sí, 5. Ahora es no, ahí. no, no. O sea que está la chance Sí, de que sí, esté el director y uno pueda ver la película y hablar con el director. Hay que aprovecharlo. sí. Bienvenidos. Sí, sí. Bueno, entonces invitamos a todos de nuevo el domingo 31 de mayo, 8:30 de la noche, en el Cine Gomont, que tiene una calefacción espectacular, así que vayan. Alejandro, mucha suerte el domingo, ojalá que vaya muy bien la peli. Bueno, muchas Y gracias. felicitaciones Muchas gracias. por la hipnosis que generaste. Bueno, muchas gracias. Muchas Te gracias. mandamos un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande. Domingo 31 de mayo, 20:30 en el Cine Gomont se presenta el documental La pintura del futuro de Alejandro Mali, con quien acabamos de hablar.